Ahora sí. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta charla de hoy dedicada a los 50 años del movimiento estudiantil del 68 y específicamente la participación que tuvo la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el movimiento. Bienvenidos también a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. La charla va a estar realizada por Enrique Méndez Martínez, a mi derecha. Enrique es oaxaqueño, fue profesor de escuela primaria, especialista en niños de lento aprendizaje y también de danza regional, ha sido catedrático de la ENA y de la Escuela Nacional de Maestros. Es maestro en antropología y entre las muchas cosas que ha realizado, ha sido curador de la Sala de Oaxaca en este museo, trabajó en distintas zonas arqueológicas del país, especialmente en Chiapas y en Oaxaca, es perito en arqueología en la Procuraduría General de la República e investigador decano del Archivo General de la Nación. Entre los descubrimientos en los que participó el maestro Enrique está el de la tumba 5 de Huijazó, esta tumba extraordinaria de la cultura zapoteca. Es autor de 12 libros y de diversos artículos, especialmente sobre culturas oaxaqueñas. Samuel Villela es maestro en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es autor de 6 ensayos científicos, tiene además 7 títulos publicados y 4 que se encuentran en proceso de edición actualmente. Samuel es coordinador del equipo regional Montaña de Guerrero del Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, uno de los proyectos más importantes de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Es autor de 150 artículos con temas como la etnografía de Guerrero, arqueología visual, fotohistoria y tradiciones fotográficas familiares, así como sobre la fotografía de la Revolución Mexicana. Samuel es descubridor de las pinturas rupestres olmecas de Cahuatzitziqui, de Ocuapa, Guerrero, es que está además una Z ahí, y ha sido curador de varias exposiciones fotoetnográficas y fotohistóricas. Pues muchísimas gracias y seguimos con la charla en la que nos van a contar lo que ocurrió y lo que ellos vivieron durante el 68. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Antes que nada quiero agradecer a la Coordinadora Nacional de Difusión, Adriana Concevic, a Ana Bustillo y al equipo por promover este conversatorio en el cual queremos recordar que no se olvida esta participación de los entonces estudiantes de antropología. Quiero, antes que nada, antes de iniciar esta charla, comunicarles que originalmente estábamos programados 4 compañeros, pero por problemas de salud, después de 50 años, era factible que pudiera haber algún incidente y desafortunadamente 2 de ellos tuvieron problemas de salud en los últimos días y por eso ya no pudieron estar. El compañero Luis Barjau, que era compañero mío de la brigada, y la compañera Alba González Jacome, que también tuvo un accidente doméstico, y queríamos incluirla a ella porque queríamos que estuviera presente la versión femenina, la participación femenina en este movimiento desde nuestra escuela. Quisimos convocar a otras muchas gentes, pero no fue posible por cuestiones de tiempo, de logística, y bueno, a veces después de 50 años ya es difícil localizar a las gentes. Estaba programado inicialmente el colega Antonio García de León, también compañero mío en la brigada, que como ustedes sabrán es Premio Nacional de Ciencias y tuvo una participación muy destacada en los acuerdos de San Andrés. Bueno, hecha esta presentación, quiero también a manera de introducción comentarles que sabemos que se ha escrito mucho sobre el 68, hay muchas investigaciones, hay investigadores que se han pasado muchos años escribiendo sobre eso, pero se ha hablado mucho sobre todo de las cuestiones económicas, políticas, pero queremos en esta charla
hacer hincapié, enfatizar el testimonio, nuestra reflexión desde la militancia de base. Tanto Enrique como un servidor fuimos brigadistas, fuimos de la base. No éramos líderes, aunque en alguna ocasión yo estuve en el Consejo Nacional de Huelga, pero básicamente nuestra participación fue desde la base, desde desde el activismo político. Y en esa medida creo que no se ha evidenciado mucho. Sabemos que las brigadas fueron muy importantes, fueron el esqueleto, la estructura que dio vitalidad al movimiento, pero queremos desde esa perspectiva hacer evidente nuestro papel. Bueno, empezaremos diciendo que la ENA, para cuando llega el 68, el movimiento, cuando se empieza el movimiento, la ENA ya estaba en paro. En abril de 1968 se había iniciado un movimiento contra una docente a quien se le reprochaba que sus clases ya eran muy anacrónicas, sus apuntes eran de 20 años, su cátedra era muy vertical, muy tradicional, puede decirse de alguna manera, y los estudiantes no estaban de acuerdo con esa forma de enseñanza, le impugnaron y ella no quiso cambiar sus métodos de enseñanza. Entonces fue por eso que la ENA ya estaba en paro. Yo siento que ya desde ahí estaba evidenciado este papel contestatario que siempre ha tenido la ENA, este papel impugnador en contra de anacronismos y en este caso contra los anacronismos en la educación. Entonces fue por eso que la ENA ya estaba en paro cuando empieza el movimiento del 68. Y en este contexto, quisiera yo dar la palabra a mi compañero Enrique para que él iniciara esta charla, este conversatorio, haciéndole como un comentario, una pregunta. El compañero, en este clima de inquietud, de impugnación, de este clima contestatario, había un cierto ambiente así medio, llamémoslo de alguna manera subversivo, que no era tal, pero entonces el compañero fue designado como el Z25, era su nombre de batalla. Entonces yo le quisiera preguntar a Enrique que nos dijera cómo surgió ese nombre y por qué él se asumió como el Z25 y qué implicó su participación, cómo inició su participación en la ENA en este movimiento. Buenos días. Debo de decirles que ya tengo 59 años trabajando para el INA. Platicando con el compañero, pues era yo de los alumnos de la ENA, y para algunos que no sepan, la ENA estaba acá arriba, en el Museo de Antropología. En esta sección de acá adelante estaba la ENA, y pues en aquella época, pues era yo de los más viejos de edad, ya cerca de 30 años estudiando me metí en estudiar antropología, y ya en el pleno movimiento siempre he pensado que todo movimiento debe tener un origen y un mantenimiento, y este mantenimiento, para que se sostenga, debe ser la base. Los que dan la cara pues son los directivos, los que se llevan la gloria, los que se llevan los golpes son los directivos, pero los de abajo somos los que estamos apoyando muy firmemente. Y en aquella época existía, no sé si a la gente grande debe recordar, que había un anuncio en la televisión que se dedicado a un desodorante, a un spray, que era el H24. Dije, bueno, si existe ese H24, a nuestra brigada, y desgraciadamente ya mis compañeros que eran de esa brigada desaparecieron, ya murieron, ya nomás quedo yo. Tengo, decía yo, 59 años trabajando para el INA, y decimos, bueno, pues vamos a llamar a nuestra brigada Z25, y fue muy famosa
porque nosotros nos dedicábamos a botear. ¿Qué significaba el boteo? El boteo era recolección de fondos para, me imagino que muchos de ustedes recuerdan a los famosos mimeógrafos. Aquí sacábamos nuestras propagandas y de aquí salíamos a botear y a repartir propaganda por toda la Ciudad de México. Teníamos diferentes zonas y la brigada Z25 abarcaba toda esta parte norte de lo que es la delegación Miguel Hidalgo, hoy Miguel Hidalgo, y en las noches nos reuníamos, salíamos en la mañana, después de trabajar, porque trabajaba yo en las mañanas y en la tarde ya estudiaba. Con toda mi brigada nos dedicábamos a botear y en la tarde traíamos nuestros fondos para la compra de papel, para la compra de tinta, para el arreglo del mimeógrafo. Y así fue cuando el día de la matanza, pues afortunadamente con anterioridad nos reuníamos en pequeñas pláticas para ver cómo sabíamos, ya teníamos entendido que iba a haber represión, porque ya se acercaban las Olimpiadas, y como ya el gobierno no quería que estuviéramos molestando, pues, y que diera buena impresión a todo el mundo de que el país estaba tranquilo, decíamos, hay que tener mucho cuidado porque algo nos va a pasar, ¿no? Y así fue. Andaba yo con mi botecito. Recuerden que había unos botecitos así de esos de chiles grandes, les hacíamos su ranurita para que allí como alcancía, y traíamos diario, afortunadamente, esa fue la importancia de la brigada Z25, que diario traíamos bastante dinero para sostener comprar el papel y la tinta. Y andábamos con nuestro botecito cuando empezó los disparos y ya sabíamos por dónde podíamos escapar. Afortunadamente, que sepamos, algunos compañeros los desaparecieron, no sabemos si los mataron cuando entraron disparando el ejército, o los desaparecieron ya en el campo militar número 1 donde se los llevaron. Hay fotografías donde varios compañeros de la ENA fueron apresados y llevados al campo militar número 1. Al día siguiente viene el peregrinaje de los familiares para la localización de sus hijos, a ver dónde estaban. Algunos aparecieron, otros jamás volvimos a suplir de ellos. No supimos si vuelvo a repetir, si los mataron allá, los desaparecieron en el campo militar número 1 y algunos sí los dejaron salir. Pero esto es con un gran dolor que sentimos después de 50 años. Somos pocos los que sobrevivimos a esa tragedia. Yo salí corriendo por atrás de lo que era relaciones exteriores, pero sin soltar mi botecito. Allí me metí abajo de un coche y cuando ya cesó un poco la balacera, pues ya salí por Flores Magón y pasé por enfrente del puente, enfrente de la unidad de Tlatelolco, pero sin dejar mi bote, y comencé a comunicarme a diferentes compañeros, a la familia. Estoy bien y creo que este movimiento fue de gran provecho para la sociedad mexicana, porque la hizo reaccionar y también hizo reaccionar al gobierno para que no nos tratara y se abriera un poquito a la opinión pública. Desafortunadamente, hasta hoy, que se cumplen los 50 años, por estas leyes absurdas que tiene el gobierno mexicano, para no herir susceptibilidades de personas, se abre el archivo. Yo, ya lo oyeron hace rato en mi presentación, soy paleógrafo en el Archivo General de la Nación, y a pesar de que me he llevado muy bien con los directivos, con algunos, no todos, me dejaron así como una concesión. Ya saben que siempre hay concesiones especiales, ver ciertos archivos del 68. Hasta hoy se va a abrir, y a partir de hoy ya la gente que quiera ir a los archivos no va a encontrar todos, lógico.
no los va a encontrar todos porque muchos los desaparecieron, los sacaron, los quemaron. ¿Por qué? Porque comprometía a mucha gente, pero ya los tuvimos la oportunidad de ver las vivencias, las cartas que se mandó. Mucho se ha hablado de que hay un repudio general por Luis Echeverría, pero pues Luis Echeverría era secretario de Gobernación y todo el mundo, lógico, la presidencia dijo, pues no, la Gobernación fue la que ordenó esto, pero ustedes saben perfectamente que esto no puede ser cierto, que esto fue una orden directa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y allí, hoy sí se va a empezar a ver, ya me imagino que mañana comenzará a llegar mucha gente al archivo y se va, ahora con todas las burocracias que implantaron en el archivo para ver los documentos, pues yo creo que hasta el lunes empezará a trabajar la gente, porque tiene usted que solicitar no sabemos que haya un índice general de toda la documentación. De los archivos documentales desde 1526 que tenemos hasta 1820 y ya los actuales, necesita usted hacer una solicitud, indicar qué documento necesita, y luego ya le contestarán ahora por internet qué día ya está el documento listo para que usted vaya, y si es factible de que se lo presten, se lo prestan. Si es de esos documentos que están muy celosamente guardados, les van a contestar que están en la bóveda y que no se pueden ver por el momento, y le van a poner una serie de peros, que está muy maltratado, que no se puede fotografiar, que no se puede leer, que hasta que se restaure, etcétera, etcétera. Hay mucha burocracia en el Archivo General de la Nación, definitivamente, porque dice que no tiene presupuestos. No tiene presupuesto para la investigación, para el arreglo de la documentación, pero para arreglar ventanales, llevar nuevas computadoras, llevar escritorios ejecutivos, respaldos, para eso sí hay dinero, pero para trabajar esos documentos es verdaderamente lastimoso ver cómo existen documentos históricos en el archivo que datan de hace 300, 400 años y ahí están abandonados, no han hecho nada. Y me dicen, solicite que le presten ese documento, si está deteriorado y no se lo pueden prestar, meta su solicitud para que se restaure. ¿Y saben cuándo lo van a restaurar? Pues creo que me voy a morir y nunca lo van a restaurar. Hay documentos valiosísimos, igual va a pasar con toda esta información del 68. Estas vivencias nos hace sentir muy orgullosos porque la ENA fue un ícono por su ubicación, aparte porque ya la escuela estaba abriéndose más a la antropología, pero nuestra ubicación de estar aquí en el Museo de Antropología y tener toda esta gran área de bosque, pues esto nos sirvió para que aquí se hicieran las grandes concentraciones. En la Marcha del Silencio que se hizo en el 68, aquí se reunían todos los contingentes de todos los colegios de la universidad, del Politécnico, de nosotros mismos, y muchos ya habían llegado al Zócalo. Imagínense nada más la cantidad de gente que existía. Las primeras escuelas que salieron en avanzada ya estaban llegando al Zócalo, y muchos todavía estábamos aquí con nuestra concentración porque todavía no nos tocaba el turno para salir. Imagínense la cantidad de gente que existía, y calladitos, en silencio, para que no dijeran que estábamos insultando. A mí me tocó vivir, como andaba yo boteando por toda la Ciudad de México, me tocó vivir también la matanza del IPN, del 10 de junio. También me tocó estar allá en la universidad cuando entraron los tanques para tomar la ciudad universitaria, porque pues éramos focos de infección. Y como éramos un foco de infección, ¿qué va a pasar con la ENA? Nos sacaron de aquí del Museo de Antropología y ya nos construyeron nuestra escuela hasta Cuicuilco. Pero, es decir, la ENA tuvo mucha participación, fue muy combativa gracias a este aspecto antropológico que le dio el cauce a todo este movimiento, y que afortunadamente
logramos, creemos así, resumiendo a grandes pasos, un gran avance para que la investigación sufriera modificaciones, tanto de los profesores, se actualizaran más. Nosotros, pues en aquella época, me acuerdo muy bien que existía aquí abajo en el archivo, en el Museo de Antropología, la primera máquina de computación, pero era una máquina como de este tamaño que se trabajaba por medio de tarjetas perforadas. Imagínense nada más, todavía no existía el internet, y esto nos fue ayudando grandemente para que esto se fuera elevando poco a poco. Ya llegó otro compañero que también es de aquella generación. A grandes rasgos, los que ustedes deseen saber, los que quieran preguntarnos algo, con mucho gusto estamos dispuestos, el profesor y yo, para que les podamos contestar. Bueno, retomando, esta temática, y a propósito de algo que comentaba Enrique, los invito a que compren el ejemplar especial de proceso. Es mucha gráfica, mucha fotografía, y ahí, hojeándola, identifiqué a Pablo Mayer, uno de los estudiantes que están siendo apresados cuando la toma de Tlatelolco por la Brigada Blanca. Pablo Mayer fue un compañero arqueólogo también, fue compañero tuyo de generación. Más o menos. Sí. Él también fue un activista muy connotado, junto con su hermano. Eran 3 hermanos, los hermanos Mayer. No sabemos más de él. Recuerdo que él tomaba muchas fotografías, posiblemente haya tomado muchas fotos de esos momentos. Sería interesante poder rescatar ese material también. Y bueno, yo quiero señalar esto porque yo quisiera enfatizar cómo la ENA, en sus diferentes componentes, sus diferentes especialidades, nos vimos involucrados. Sería interesante saber cuál fue el papel cuál fue la participación de los lingüistas, de los antropólogos físicos, pero bueno, quizás sea tiempo de poder empezar a retomar todo esto y construir una historia de la participación de la ENA en este movimiento. También, respecto a otra de las cuestiones que acaba de señalar el compañero, tengo entendido que el papel de la ENA fue importante también en diseñar ciertas estrategias. Tengo entendido que las manifestaciones, a partir de la manifestación del silencio, y creo que una anterior, la del 27 de agosto, salieran de aquí, fue precisamente por iniciativa de la ENA, de nuestros compañeros, representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, para que las concentraciones salieran de este lugar. Entonces, bueno, hubo muchas formas en que la ENA estuvo participando, y ahora yo quisiera referirme a un poco desde mi perspectiva de brigadista, un poco a diferencia de lo que señala Enrique. Bueno, yo tuve cierto activismo político en mi delegación magisterial. Yo también fui maestro de primaria. En aquel entonces yo daba clases en una escuela que se llamaba Carlos Marx. ¿Se imaginan una escuela en la Ciudad de México que se llama Carlos Marx en aquella época? Bueno, yo daba clases en esa escuela. Entonces, como parte de este activismo político, bueno, también voteábamos, participábamos en el diseño de los volantes, en fin, había una serie de talacha que había que hacer. Buena parte de mi activismo en ese momento era, ya saben, la consigna era que teníamos que penetrar en los sectores populares, teníamos que convencer a la gente para que apoyara el movimiento. Y en la sección sindical donde estaba ubicada mi escuela, empezamos a hacer pequeñas reuniones seccionales, pequeñas asambleas, junto con un grupo de compañeros, tratando de inducir a las delegaciones, a los delegados sindicales, que ya para entonces estaban en poder del charrismo, del sindicato que ya había sido tomado por Carlos Jongitus Barrios, después de la derrota del movimiento revolucionario del magisterio. Entonces, bueno, estaba cooptado, al igual que todos los sindicatos. Entonces empezamos a hacer activismo, empezamos a hacer asambleas, y
después de un buen tiempo de estar insistiendo, desafortunadamente ya a fines de septiembre, ya que se avecinaba la represión, logramos que nuestro delegado seccional, en una pequeña reunión que tuvimos de una pequeña asamblea seccional, aceptaran que el CENTE, por lo menos en esta sección nuestra, se integraba al movimiento estudiantil, apoyaba el movimiento estudiantil, ¿sí? Para mí esto fue muy, muy significativo y muy indicativo de cómo el movimiento sí estaba penetrando a amplias capas de la población y estaba penetrando también a estas estructuras corporativas cerradas, verticales, en las cuales se apoyaba el Estado mexicano, ¿sí? Esto es sintomático si lo vemos, por ejemplo, en el acto que hubo de desagravio a la bandera, cuando el día siguiente de que se hizo la bandera rojinegra. Sí saben que hubo un supuesto movimiento de desagravio y que acarrearon a los burócratas y que los burócratas se rebelaron, bueno, de alguna manera, diciendo que iban como acarreados, iban haciendo como borregos, ve. Entonces, yo creo que estos son síntomas de cómo el aparato de control, este rígido aparato autoritario de control se estaba resquebrajando, ¿sí? Entonces, bueno, yo pienso que esos son síntomas de algo que se ha ido gestando, ¿sí? Un interés, una lucha permanente por hacer valer los derechos ciudadanos, por hacer valer el voto popular. Yo creo que este episodio reciente que hemos tenido en México, de que creo que por primera vez en muchos años se ha respetado el voto popular, yo creo que es uno de los frutos de ese movimiento que se gestó en el 68. Y bueno, ahora pasando a otro tema, quisiera, bueno, otra cuestión también vinculada a esto, yo quisiera preguntarle a Enrique, sabemos que el movimiento tuvo también consecuencias, tanto en la academia, como en la teoría, como en la práctica teórica, como en la gestión educativa. A partir del movimiento de 68 en la ENA se creó un movimiento que dio origen a una llamada comisión mixta en el 71, que pugnaba por la injerencia de los estudiantes en la dirección de la escuela, en la conformación, en el diseño de los contenidos educativos. En fin, fue un movimiento muy importante, y esto también, si lo vemos en relación a los cogobiernos que empiezan a surgir en otras escuelas, el cogobierno en arquitectura, si lo vemos con el origen de una mayor participación de los investigadores en los órganos de gobierno, como en la DEAS, donde yo pertenezco desde 1975, en la Dirección de Estudios Históricos, donde se crean ya formas de participación más horizontales entre los investigadores. Y bueno, al respecto quisiera preguntarle a Enrique, ¿cómo ves, Enrique, desde tu formación como arqueólogo desde la ENA, si hubo algunos cambios? Recuerdo los trabajos ¿cómo se llama? A partir de este movimiento, pues todos nos sensibilizamos, tanto alumnos como catedráticos, y a partir de este movimiento ya también los profesores le dieron otra visión, ya no tanto ese aspecto histórico, sino vamos a acercarnos un poco a las sociedades actuales, a las sociedades modernas. Estamos hablando modernas de 68, ¿verdad? Entonces, para acercarnos y estar más comunicados con nuestros pueblos indígenas, ya se comenzaron a hacer investigaciones de campo más encaminadas a tratar la problemática de estos pueblos tan marginados que tenemos. Hay mucha gente, muchos investigadores que ya por su formación se hacen teóricos y se hacen investigadores de bibliotecas, de estar sentaditos atrás del escritorio, pero surgimos otra generación nueva de que ya creímos que la información
original, la información que debemos de acercarnos a las poblaciones está en el campo y nos dedicamos más a trabajo de campo. Yo soy una persona que, a pesar de mis años que tengo, todavía me gusta andar caminando por los cerros porque ahí está la investigación, allá está la información que nos va a dar la gente indígena. Ahí vamos a encontrar las vivencias de cómo verdaderamente vive, de cómo nos reciben con mucha amabilidad a los que llegamos allá y nos identificamos con ellos, principalmente en mi especialidad, que es la arqueología. Pues tenemos que tener mucho cuidado, porque a raíz de este movimiento de 68, también recuerden la matanza que hubo en Puebla, que los agarraron a investigadores de antropología y los asesinaron porque creían que lo mismo que está ocurriendo ahorita, que están identificando que son gente que se está raptando a los niños y que los linchan. Así también nosotros, cuando salimos a las poblaciones, tenemos que llevar nuestras cartas de recomendación del INAH, identificarnos. Todavía después de este movimiento, me acuerdo perfectamente que me decían, oye, queremos ver cómo están las zonas arqueológicas del país. Ya estas se trabajaron en 38, 40, en los 50, pero queremos saber en qué condiciones están. ¿Colaboras con nosotros? Claro que sí, voy a recorrerlas. Bueno, te tocan, vamos a suponer, 8 zonas arqueológicas en Oaxaca. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo quieres? Pues yo creo que van a ser un mes. Oye, ¿cómo que el pensamiento del burócrata que está aquí sentadito atrás del escritorio? Oye, ¿cómo no? Pues si vas a Monte Albán, si vas a Zamitla, si vas a Sachila, pues están muy cerca. Sí, pero hay que llegar y presentarse con la autoridad. Y la autoridad municipal no va a estar esperándonos allí atrás de su escritorio porque va a venir el arqueólogo. Ni van a saber que voy a llegar. Entonces, si no está la autoridad municipal, tenemos que tener la disciplina y el respeto a esa comunidad, esperar que llegue la autoridad, comunicarles cuál es nuestra función y ya pedir la autorización y que se nos facilite un guía, a pesar de que sea Monte Albán y Sachila, que esté dentro de la comunidad, de la población actual. Necesitamos su autorización, porque si llegamos y nos metemos así, corremos ese peligro de que nos confundan con saqueadores, ¿verdad? Y entonces, Quiotepec, un pueblito que está por allá abandonado, que tiene el señor que es responsable del municipio o de la comunidad, pues en la mañana anda trabajando en el campo, es campesino, se va a las 7 de la mañana y regresa también como a las 7 de la noche. Entonces tengo que esperar a la autoridad para notificarles lo que voy a hacer y hacer la inspección que se me manda a hacer, ¿verdad? Entonces, todo esto fue modificándose gracias a este movimiento de 68. Los investigadores tuvimos que concientizar a las autoridades centrales del Instituto de Antropología que el trabajo de campo no es tan fácil como parece. Requiere de mucha paciencia, requiere de mucha caminata. Nosotros como arqueólogos tenemos que hacer caminatas para localizar los sitios. No, hay lugares donde no podemos llegar en camión ni en carreta, a pie. Y había días en que teníamos que caminar 25, 30 kilómetros y hacer nuestro reporte correcto y consciente para que se hagan los registros aquí concentrados aquí en la Ciudad de México y sepamos y tratemos de hacer la cartografía arqueológica de toda la República Mexicana, que es muy difícil hacerla. Entonces, pero estos datos, esta nueva investigación surgió a través de ese movimiento que tuvimos que hacer conciencia con tanto los investigadores, que éramos estudiantes en aquel momento, y concientizar también hacia las autoridades. Esto va abriendo un campo más grande que ahora los nuevos arqueólogos están encontrando ya pues muy abiertos. Ya tuvimos que formar un consejo de arqueología para que los investigadores extranjeros que llegaran
nada más llegaban, venían, investigaban y se llevaban su información y no nos dejaban nada. Entonces tienen que dejar un reporte y los materiales se tienen que quedar aquí. Yo siempre, con esta nueva visión de investigación, siempre propuse que los arqueólogos que hagamos trabajo en diferentes poblaciones, ellos tienen la obligación de tener bajo su resguardo lo que encontremos y no todo que se venga para la Ciudad de México. Ahora, si son aspectos muy valiosos, podemos hacer otra cosa. Se traen los originales acá, pero a ustedes se le mandan a hacer copias, ¿verdad? Si son documentos, pues se hacen facsimilares, y si son piezas arqueológicas, se hacen reproducciones, pero que lo tengan. Yo como arqueólogo he sufrido mucho esto. Sufro los reclamos de las poblaciones. ¿Por qué se llevan nuestros tesoros? Pues porque fue una ley que así dio el Instituto de Antropología, pero ustedes las deben de tener. Pero también para que las tengan, debemos de concientizarlos de que deben de tener un área especializada. Por ejemplo, en Sachila, no les podemos dejar las joyas de oro. ¿Dónde las van a ustedes a resguardar? ¿Qué características va a tener su pequeño museo comunitario para que se exhiban estos? Pero sí podemos hacer esto. Nos llevamos los originales y le hacemos unas reproducciones y ahí las tienen ustedes, ¿verdad? Eso sí se puede. ¿Qué es cerámica? También se las podemos dejar así. Esto fue levantando esa conciencia y esto es lo que estamos haciendo poco a poco los investigadores que salimos a trabajo de campo. Bien, retomando. Sí, retomando un poco esta intervención de Enrique, yo quisiera señalar cómo también a partir del 68, dentro de la arqueología mexicana, empieza a incluirse nuevos enfoques, sobre todo desde el materialismo histórico. Recuerdo un trabajo de Enrique Nalda, un arqueólogo muy renombrado, que incluso fue secretario técnico del INAH, y él en una publicación compilada por Enrique Semo sobre la historia del capitalismo en México, él presenta un capítulo donde hace todo un análisis del desarrollo mesoamericano aplicando conceptos, categorías y el enfoque del materialismo histórico. Y no fue el único, fueron varios que se incorporaron a este enfoque, a esta nueva mirada. Recuerdo también a Manuel Gándara, que fue director de la ENA. Aunque él no participó directamente en el 68, él recogió un poco estos frutos de esta nueva mirada, y creo que en cierta medida pues algunas disciplinas, algunas más que otras, pero retomamos estos estímulos, esta renovación de los paradigmas a partir del 68. Específicamente en cuanto a etnología, quiero comentarles que a partir también de todos los frutos, las lecciones del 68, empezamos a cuestionar lo que en aquel entonces llamamos la etnografía del huipil y del huarache, ¿sí? Que era un poco una crítica hacia esa etnografía que se regodeaba en ciertas cuestiones, las artesanías, las danzas, el folclore, pero se olvidaba completamente de la situación de los pueblos indígenas, de los pueblos portadores de esta riqueza cultural. Por lo general, pueblos que se debaten entre la pobreza, en fin, con muchas carencias, pero que muchas veces los investigadores hacían caso omiso, no veían ese contexto en el cual eran producidas esas bellas artesanías, esas bellísimas danzas, ese interesante folclore, ¿sí? Entonces, bueno, una de las principales críticas que se gestaron en la ENA a partir de ese movimiento contestatario fue eso, criticar esos enfoques parcializados que hacían caso omiso a la situación de pobreza y de explotación en que vivían la mayoría de los pueblos portadores de estos elementos culturales. De ahí se fueron introduciendo cambios en los contenidos, y quizás se llegó al extremo en que, bueno, se introdujo el marxismo de una manera creo que muy exagerada, pero afortunadamente eso se revirtió en cierto momento.
Pero creo que otro de los efectos que tuvo el 68, en particular en la etnología y la antropología social, fue que nos abrimos a muchas nuevas corrientes de pensamiento. Recuerdo cómo en la ENA, a partir de los 70s, empezaron a llegar muchos sociólogos que nos hablaron de la teoría de la dependencia, ¿sí? Esta teoría de la dependencia que trataba de ver a toda América Latina como un bloque con una historia común de sujeción a centros imperiales, a centros coloniales, y cómo esta apertura hacia esas nuevas corrientes también permitió que nos abriéramos a muchas otras expresiones. Nos volvimos latinoamericanistas, ¿sí? El folclore, recuerden, las peñas, el folclore latinoamericano tuvo una presencia muy fuerte, quizás como no la ha vuelto a tener, pero eso contribuyó a que en muchos aspectos del arte, de la música, nos sintiéramos hermanados con muchos pueblos de América Latina, y eso creo que también fue consecuencia del 68. Y bueno, finalmente, pues no sé si Enrique quisieras tú alguna anécdota en particular que quisieras referir, ya para ir cerrando esta intervención. Bueno, pues estos movimientos a cierta gente nos motivaron más todavía para seguir tratando de hacer una vida comunitaria más significativa para la sociedad. Recuerdo que fui maestro de escuela primaria y pues a lo mejor ya estaba mi destino así, ¿verdad?, marcado, porque también me tocó la corrida y la golpeada que nos dieron cuando nos corrieron a los maestros en el 58 con el movimiento de Otón Salazar, no sé si alguien lo recuerde. Pues también como maestro que era yo, estaba yo saliendo de la Escuela Nacional de Maestros, y ya me llamaba la atención a dar, cooperando así boteando. Me gusta hacer ese movimiento y comunicarle a la gente, entregar los volantes, y me tocó esa noche que llegó la policía y nos corrieron de los patios de la Secretaría de Educación Pública. También me tocó lo del Politécnico, que también llegaron los soldados, nos corretearon. También me tocó del cine, el cine Cosmos, cuando llegaron los halcones, nos golpearon, salimos corriendo, nos balacearon. Bueno, he sido una persona que he participado y que he corrido con mucha suerte, pero aquí estoy todavía. Ya desafortunadamente ya no puedo hacer lo que hacía yo antes. Entonces, ese espíritu de ayudar a la comunidad, en el temblor del 85, me tocó por fortuna en la secundaria, no recuerdo el número que tenga aquí, que estaba en Avenida Chapultepec, la 3, la que estaba en Chapultepec, que se cayó. Me tocó en aquella época, creo que hicimos bastante en tratar de organizar, porque el gobierno no hizo nada, y nada más la gente del pueblo fuimos los que intervenimos, y sabíamos que me tocó llegar y subirme por los escombros y sacar a todos los niños que estaban arrinconados en la porción central. Mis mochilas, váyanse a su casa. Luego como arqueólogo me metí a ver qué cosa había. Vi 2 cadáveres de niños. Ya me quedé yo allí, estuve allí toda una semana porque nadie quería sacarlos. Pues, mi trabajo como arqueólogo, pues sí, también algunas gentes me dicen, que me conocen, me dicen el sacamuertos, porque pues sacamos entierros de las tumbas o así al campo libre, y a mí me tocó la fortuna de sacar a 6 niños y una señora que estaban allí enterrados y que ya la gente no quería sacarlos.
teníamos que improvisar para hacer todo este movimiento y sacar esos cuerpos. Afortunadamente lo logramos, lo hicimos. Con esto quiero significar ante ustedes que siempre he sido participativo. Ya en este temblor ya no pude hacer lo mismo que hacía antes, porque pues ya tengo prótesis en las rodillas y ya no me puedo mover tanto como me movía yo antes, pero siempre fueron vivencias que nos dejó el movimiento de 68 de participar para que el México vaya mejorando, vayamos más hacia arriba, ya no nos dejemos impresionar por todo lo que nos dicen los políticos, sino que también debemos de participar más activamente y protestar en lo que no estemos de acuerdo. Esa es la experiencia que me dejó estos movimientos en que he participado, y me siento muy orgulloso de pues todavía existir y de transmitir mis conocimientos que he tenido a través de 59 años de investigación antropológica para la República Mexicana. Bueno, yo también quisiera terminar haciendo un recordatorio de colegas que hubiera querido que estuvieran aquí, no se pudo por cuestiones de logística. Estoy recordando a Carlos Moreno Derbez, que era también de mi brigada, y que él sí estuvo en el 68, igual que Enrique, estuvo en el 2 de octubre en Tlatelolco, y recuerdo, bueno, imaginen a Carlos Moreno Derbez, que era un poquito más alto que yo, más fornido, y estaba otro colega de la misma brigada, Javier Galván, que le decíamos la chaparra, pues era chaparrito. Entonces iban los dos. Cuando se desata la balacera, Carlos entra en pánico, ¿sí? Carlos era pues, un muchacho de clase acomodada, como lo decimos, y Javier era pues, un muchacho de extracción proletaria, vivía a espaldas de Santo Domingo, vivía en esos barrios populares, y Javier, yo creo que un poco con ese aplomo que le da el haber, pues, que venía de una cierta extracción popular, mantiene la calma y logra sacar a Carlos de la balacera, y un gesto que Carlos le quedó agradecido de por vida. Desgraciadamente Javier ya murió, y bueno, también tratando de organizar este evento, me enteré que María Ángeles Comesaña también estuvo en el Tlatelolco el 2 de octubre, también salió por piernas. En fin, yo quisiera, bueno, les comentaba la foto de donde aparece Pablo Mayer, otro colega arqueólogo, y yo quisiera hacer un tributo a todos estos compañeros que se la jugaron, ¿sí? De hecho, todos nos la jugábamos, todos sabíamos que en cualquier momento podríamos recibir algún hostigamiento, algún acto de represión, que pudiera ir desde un apañamiento, una paliza, hasta la desaparición, ¿sí? Y no por eso queríamos ser héroes, ¿sí? Queríamos simplemente ser congruentes con nuestras convicciones. Sabíamos que era un movimiento justo, que era un movimiento necesario, y por eso participamos. Entonces, en esa medida, este acto, que además de que está en esta tónica del no se olvida, queremos que también sea un motivo de reflexión de qué fue, bueno, desde nuestras perspectivas un poco individuales, también saber cómo participamos, cuál fue el papel de la ENA, cuál fue la proyección que esto tuvo en la antropología, y en esta medida ver que estos ideales, esta ideología que teníamos en ese momento sigue viva, y que bueno, que estamos viviendo el momento en el que parece que empiezan a cuajar muchas de las cosas por las cuales peleamos. Por mí sería todo. Gracias Enrique, gracias Samuel. Yo quisiera, antes de concluir y de pedirles un aplauso para ellos dos y nuestro agradecimiento, decir que esta charla nos parecía sumamente importante, no solamente porque hoy es 2 de octubre y evidentemente ninguno de nosotros podemos olvidarlo, sino esencialmente porque es claro que el movimiento significó un cambio radical, no solamente político y social, sino culturalmente hablando. Es claro, como lo acaban de comentar Enrique y Samuel, que modificó nuestra manera de
entender la antropología, modificó nuestra manera de entender la arqueología. No solamente cambió la forma de relacionarse de los investigadores y de los profesores con la escuela, que cambió, antes firmaba siempre la sociedad de alumnos, yo lo veo en las publicaciones, que es siempre mi tema, y cuando empezó el 68 firma el comité de huelga, siempre todos los comunicados. Gráficamente hay un cambio radical, incluso en la comunicación, pero todo esto también permeó al instituto, también permeó nuestra manera de entender la arqueología, nuestra manera de entender la antropología, de entender la historia y de entender nuestra participación en la sociedad como una posibilidad de cambio. Creo que esa visión participativa, esa visión comprometida con la sociedad a la que pertenecemos, se la debemos al 68, se la debemos a los que participaron, es decir, se las debemos a Enrique y a Samuel, entre muchísimos otros. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy, por contarnos y por haber estado entonces. Claro. No necesito el micrófono. Soy normalista, veo dos colegas, pero mi comentario va en el sentido de lo que usted decía. Cuando trabajaba en la primaria, hicieron una serie de actividades. Yo también fui brigadista de la Normal Superior de México. Ahí, los maestros que éramos estudiantes ya estábamos en activo trabajando en la mañana. Los normalistas fuimos la bisagra de llevarle al pueblo la información verdadera. La versión verdadera, los volantes, a comunicarnos con los padres de familia, porque deben de saber el control férreo que había en la prensa y en la radio y la televisión. Entonces, yo creo que todas las escuelas aportamos algo para ese cambio que fue el parteaguas de la historia del México contemporáneo. Yo creo que de alguna manera las nuevas generaciones deben no de olvidar, históricamente fue un cambio para la nación, que ahora deben las nuevas generaciones seguir luchando porque este país sea verdaderamente democrático. O sea, fue muy difícil y muy duro, perdimos muchos compañeros, pero valió la pena. Sí, nos enfocamos un poquito acá a la ENA como ícono de movimiento, y el otro ícono fue exactamente la Escuela Normal Superior, que estaba allí en San Cosme. Tan fue foco de infección que lo sacaron de allí, la repartieron, la dividieron, unas materias para acá, otras materias para allá, porque de allí salían la gran mayoría también de las de todas las manifestaciones, ¿verdad? Claro, hablar del movimiento de 68 nos llevaría horas y horas, y disculpen si no mencionamos ciertas instituciones, pero el tiempo es muy corto, ¿no? Pero que sí quisimos hacerlo sensibles de que este movimiento fue un gran movimiento social que despertó, y como decía el compañero, si los periódicos no decían la verdad, nosotros teníamos que hacer esas comunicaciones por medio de nuestros volantes mimeografiados, ¿verdad? Y entonces ahí teníamos compañeros también que estaban cargando la tinta y dándole a la manijita para que salieran los volantes y nosotros los estuviéramos repartiendo. Eso fue muy importante. Si hubiéramos contado con internet, otra cosa sería, ¿no?, el movimiento, pero hoy se pueden lograr más situaciones. Qué bueno, despertó el pueblo de México, y esperamos que no se vuelva a dormir otra vez, y que esto sirva para que nuestro México salga adelante y ya no permitamos que nos estén oprimiendo las autoridades que tengamos como gobierno, y que sepamos protestar, y protestar abiertamente. Afortunadamente hoy protestamos y ya a ratito nos secuestran o nos mandan matar. En aquella época todavía no existía eso, sí nos golpeaban, pero nos dejaban vivir, ¿verdad? Pero hoy ya es muy diferente. Pero qué bueno que levantó algo en la sociedad,
y que este movimiento pues sea un orgullo para todos los que participamos en él, y que ya nos queda poco tiempo, serán unos cuantos añitos, pero nuestra semilla la dejamos ahí sembrada para que las nuevas generaciones retomen lo que hicimos, pero encauzado como debe de ser, no nomás para hacer desmanes y pintarrajear e insultar, no, vamos a hacerlo bien para que esto cunda y de veras funcione en una nueva sociedad. Muchísimas gracias por su asistencia, fueron muy amables. Muchas gracias, pues ahora sí un aplauso por favor para los compañeros. Muchas gracias. Y por último,